En este vídeo vamos a ver FCS de BrewTools, un nuevo sistema para controlar nuestras fermentaciones. Veremos desde la consola principal con todas sus conexiones, los primeros accesorios que tenemos disponibles y aprovecharemos también para hacer un repaso a la interfaz de la pantalla con las primeras opciones disponibles y los primeros pasos de configuración. Bienvenidos a The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver todo lo que nos ha llegado para probar FCS, Fluid Control System de BrewTools. Como veis, tengo todo sin abrir. No he llegado a probar nada, simplemente, sí es verdad que lo he abierto para ver un poquito cómo es por encima, pero sin encender nada y sin intentar sacar tampoco mucho de la caja. Lo primero, explicar por encima qué es FCS de BrewTools. FCS de BrewTools es un sistema de control para nuestras fermentaciones. Es decir, es como un panel con el que vamos a poder ver la información de nuestros sensores y controlarlo desde él. Vamos a ir sacando todas las cajas para ver qué es lo que nos viene y si podemos en este vídeo también lo encendemos y comprobamos un poquito cómo funciona o la interfaz. Casi todo lo que veis está cogido del kit inicial. Creo que no me he equivocado con todo lo que necesito para probarlo. En principio es todo del kit inicial, aunque hay que coger los adaptadores para colocar la pantalla aparte del kit inicial. Esto se me hace un poco raro, ¿vale? Porque creo que tendría que venir con un kit inicial. Un airlock que vamos a ver ahora especial, ¿vale? Para poder colocar nuestro sensor. Y una T, ¿vale? De Triclan de 34 milímetros. Que la verdad que es una medida que es un poco complicado de encontrar, la verdad. El resto, todo lo que veis, y vamos a ver el primero, es todo lo que nos viene en el kit inicial de FCS. Vamos a empezar por lo que es el módulo de control, el ordenador, como queramos llamarlo, ¿vale? Deciros mientras tanto, ¿vale? Que aquí abajo en la descripción os dejo un artículo con todo lo que voy probando, las versiones y un poquito las instrucciones para poder utilizarlo. Vamos a ir viendo entonces. Lo primero, como hemos dicho, ¿vale? Tenemos, digamos, como si fuese el corazón de FCS, donde vamos a poder conectar todos nuestros dispositivos. Indico, y creo, si no me equivoco, ¿vale? Si no, os lo pondré en la descripción, ¿vale? Pero por lo que todo lo que he ido leyendo este sistema es así. Hace falta uno para cada fermentación, lo cual, pues, reconozco pues, que hubiese estado bien de que al menos un control, pues, cada 2 fermentadores por lo menos, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, es el propio corazón, ¿vale? De FCS. Nos viene, pues, con el número de serie, ¿vale? Y con todas las conexiones. Tendríamos la primera, el power, que es esta aquí, ¿vale? Son conexiones LP, ¿vale? Que serían estas de aquí, ¿vale? Aunque lo vamos a ver ahora con los cables. Insisto, FCS ya viene con todos los cables necesarios para todo lo que te viene con el kit, ¿vale? No tienes que comprar nada aparte, ¿vale? Estos son conectores que tengo yo, ¿vale? Para otros proyectos y otras cuestiones. Son conectores LP en los cuales se distingue por el número de pines, ¿vale? Este es de 3... Este es de 2, ¿vale? Y con el control nos pasaría lo mismo, ¿vale? Para el power tenemos un LP de 2. Tenemos para conectar la pantalla, que la conectaremos ahora también, un LP de 6 en este caso. Y tenemos también para conectar 1, 2, 3, 4 relés y un relé externo, ¿vale? Que es como otro módulo aparte. Aparte de ello tenemos las conexiones CAN, ¿vale? Conexiones bus. Tenemos aquí toda la descripción también, ¿vale? Donde podremos conectar dispositivos de 24 voltios. Tenemos de la 1 a la 4 y la 5, que no sé por qué estará marcada aparte, ¿vale? Iremos viendo poco a poco con toda la información. Y tenemos también dos conexiones para dos sondas de temperatura, que en este caso, si no me equivoco, son unas PT100. Está por ahí, creo que es esta. La abriremos ahora. Sí, es una PT1000. La abriremos ahora y también la comprobaremos. Y por último, un simple LED entiendo que de notificación, que veremos también cómo funciona. Como veis, con esta pequeña leyenda ya nos dice pues más o menos por dónde conectar todo. Son relés para 24 voltios. Estos son los típicos relés para un solenoide del glicol, por ejemplo. Y como hemos dicho, todos con diferentes pines. Estos de 2, de 5, no sé si lo pone por aquí. No, no te lo pone por aquí. ¿Vale? Los del CAN también de 5. Y los de las PT100
perdón, las PT1000, pues de 3. Vamos a ir abriendo un poquito todo lo que nos viene y nos centraremos a ver qué tal. Nos viene el módulo principal, con todos los cables que hemos dicho para las conexiones, que los utilizaremos ahora para encenderlo un poquito por encima. Tenemos también la pantalla, que es un módulo de 5 pulgadas, en CAN bus 24 voltios, con Wi-Fi y Bluetooth. El Bluetooth actualmente creo que no se utiliza, ¿vale? Pero entiendo que estará preparado para futuras integraciones o todo lo que venga, ¿vale? Hay que decir que FCS de Brutools parece que no le queda mucho camino por delante, ¿vale? Porque digamos que está comenzando, ¿vale? Esto es una pequeña, digamos, el principio, con unos pequeños dispositivos integrados, pero faltan muchos que están trabajando, ¿vale? Para que se integren con todo el sistema. Esta es la propia pantalla, ¿vale? Nada, sin más, con el plástico protector, 5 pulgadas, y con las típicas roscas, ¿vale? Para poder colocarlo o anclarlo. Esto, en principio, viene ya con esta bola. Nos vendría con esto, ¿vale? Simplemente la pantalla con la bola, bueno, y el conector para conectarlo con el sistema de control principal. Y Brutools te vende, aparte también, que hubiese sido un detalle, que hubiese venido aunque sea alguno de prueba, para que tú lo puedas colocar en una barra del fermentador, como veremos después al final del vídeo, unos adaptadores para que tú te lo puedas colocar, ¿vale? Pues todo lo pondríamos aquí. Y aquí en el otro extremo. De estos adaptadores hay varios modelos, ¿vale? Los pondríamos en la bola. ¿Vale? Te digo que no es complicado, ¿eh? ¿Vale? Pondríamos el adaptador este con otro más, que cerra demasiado. ¿Vale? Tendríamos el adaptador este. Estos los tenéis de diferentes medidas, insisto, ¿vale? Y con esto lo podíamos enganchar, pues, a una barra propia del fermentador para poder tenerlo colocado muy chulo en el propio fermentador. Creo que el que yo pedí fue el más universal que vi, ¿vale? Para poder engancharlo a cualquier tubo que vea, ¿vale? Y no tener que estar pensando en una medida en específico. Entonces tenemos el control y la propia pantalla. ¿Qué más nos viene? Vamos a ir guardando todo. Tenemos también un sensor de presión, que en este caso iría con conector de 5 pines, un LP de 5 pines. Lo vamos dejando todo fuera. Nos viene este también, ¿vale? Que es un solenoide. Vamos a ir haciendo una pequeña muestra de cómo quedaría también, ¿vale? Hay que decir que los materiales se ven estupendos y súper robustos, ¿vale? Tendríamos un solenoide que es el que va a controlar la salida del CO2. El sensor, si no me equivoco, iría aquí. Sí, exacto, perfecto. Y aquí arriba colocaríamos lo que es el propio airlock. Vamos a colocarlo así un poquito de muestra por encima. Que es un airlock específico, ¿vale? De plástico, ¿vale? Que sería este de aquí. Voy a buscar un triclamp y lo colocamos aunque sea provisionalmente. Vale, aquí tengo unas cuantas maneras triclamp. 34, ¿no? Sí, exacto. Simplemente sería un airlock, ¿vale? Como el que tenemos en cualquier fermentador isobárico, con su exclusa salida de propio de aire que saldría por aquí debajo, ¿vale? Aunque esto va, si no me equivoco, a rosca, exacto. Y el fermentador estaría debajo. En principio, lo que va a hacer este sistema va a ser medir la presión del fermentador, ¿vale? Porque, digamos, tiene comunicación directa desde aquí. Estaría midiendo la presión. Si yo le digo, por ejemplo, 0,8 y están viendo ya esto de presión, pues 0,9, con el solenoide abriría y dejaría paso para que salga CO2, ¿vale? De alguna manera va a ir midiendo el sensor la presión para ir regulando que esté a la presión que nosotros le digamos desde la propia pantalla, ¿vale? Esto es lo que nos viene en el kit inicial,
salvo, insisto, sin el airlock este que nos viene de plástico. Y aparte, si queréis también añadirle CO2 a través del sistema, es decir, con el solenoide lo que estamos haciendo es que la presión, si es mayor, vaya abriendo y se va deshaciendo el CO2. Estamos controlando la presión de nuestro fermentador, digamos, para bajar la presión. Estaría fermentando nuestra cerveza, iría subiendo la presión y con esto regulamos que salga, ¿vale? Pero si queremos introducir CO2, ¿vale? Tú le dices al sistema, por ejemplo, lo tengo en 0,8 y lo quiero subir a 1,2. Tendríamos que tener esta T, ¿vale? Que es la que he cogido para hacer pruebas. Y aquí pondríamos otro solenoide al cual le conectaríamos una entrada de CO2, ¿vale? De una bombona de CO2. ¿Para qué? Para hacer el efecto contrario. Lo tengo en 0,8, quiero subirlo a 0,1, se le programa así en el sistema. Lo que hará es ir abriendo este solenoide hacia abajo, ¿vale? Para ir llenando la presión del fermentador a la que le hemos dicho, ¿vale? Una presión superior, es decir, para superior tendríamos que ir introduciendo y para bajar la presión, este solenoide abriría y nos iría sacando el CO2. Como estaría así, digamos, conectado, este mismo sensor nos mide la presión en todo momento, ¿vale? Digamos porque esto está unido con el fermentador, que veremos después, ¿vale? Directo desde aquí, ¿vale? Simplemente abrirá o uno o otro. Entonces, importante, si vais a coger este sistema y queréis tener tanto entrada como salida de CO2 con una bombona, os hace falta una T sí o sí y otro solenoide más. Estos solenoides, insisto, son de 24 voltios, ¿vale? Todo el sistema está preparado para 24 voltios. Pantalla, control, airlock con sensor y solenoide. Y por último al menos de sensores, en el kit inicial te viene también una sonda de temperatura, ¿vale? Una PT1000 que hemos dicho. Con su propio conector LP de 3 pines. Aparte de esto, tenemos diferentes cables, ¿vale? Los cables que hemos dicho para conectar todo, que vamos a conectar ahora de forma provisional. Este cable, que sin duda es para solenoide, ¿vale? Para colocarlo aquí. Ahora lo conectaremos. Y tenemos por aquí también, este abajo no sé qué es. A ver, sí. Tenemos la fuente de alimentación, ¿vale? Que será de 24 voltios, imagino. Exacto, 24 voltios y 24 voltios con 1,66 amperios. Te viene con los típicos adaptadores, ¿vale? Para cualquier país. Voy a buscar el mío, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Sin más. Entiendo que estiro por aquí. Encajado. Para siempre, porque no lo voy a poner en otro sitio. Entonces, antes de ponerlo en el fermentador, como tengo ganas de ver un poquito cómo funciona, vamos a encender el sistema en sí, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos, que lo veamos bien, sobre todo la pantalla, que es lo que más nos va a interesar. Bueno, lo primero, la alimentación, aunque no la vamos a encender, lógicamente. ¿Vale? Como veis, conecta, cierra muy bien. Vaya que estos conectores, todo un acierto. Tenemos el de alimentación, vamos a conectar la pantalla, que hemos dicho que es uno de 6 pines. Vienen con su posición, ¿vale? Porque tenemos ahí una muesca. No tiene pérdida, ¿vale? No puedes conectarlos mal. Este por aquí. Al 2, ¿vale? Que sería el display. Vamos a conectar la sonda de temperatura, que también es sencillita. 3 pines tenemos por aquí. A ver si nos apunta. Ahí. Y para sonda tenemos 2 conectores. Entiendo que en el que queramos, pero nos vamos al primero. Y nos quedaría el sensor de presión y el solenoide. El sensor de presión nos haría falta de 5 y el solenoide a través del adaptador. Entonces, con el propio sensor nos encaja, no tiene pérdida y exacto, nos vendrá con un tornillito, pero nos hemos dejado una junta que tiene para hacerlo estanco. Esto iría así, boca arriba.
la cual nos va a ayudar a que estanque las conexiones, ¿vale? Al fin y al cabo va a pasar por aquí corriente. Teníamos un conector de 2. No. ¿Veis? Como veis, no tiene pérdida, ¿vale? Como están definidos los que son, entra donde entra. No tiene... ¿Veis que me estoy confundiendo? Y no pasa absolutamente nada. Sería a cualquiera de los 4 relés. En este caso vamos al primero de todos, que entiendo que desde el software vamos a ver ahora que deberíamos de poder definirlos. Y tendríamos el sensor de presión, que lo mismo es de 5, que hemos dicho que son los dispositivos CAN, y nos iríamos al que queramos, pero por ordenar un poquito, en 4, ¿vale? Entonces, vamos a ver si podemos dejarlo más o menos bien ahí. Bueno, entonces, ya me he organizado un poquito para que podáis ver un poquito, ¿vale? Todo, ¿vale? El son de temperatura, el solenoide y el airlock. Entiendo que podemos escuchar un poquito cómo se enciende y se apaga. Y vamos a encender FCS por primera vez y vamos a ver qué vemos. Enchufamos, como siempre, ¿vale? Enchuféis hasta tener todo conectado. En principio no hay ningún problema con estos conectores, ¿vale? Y con este voltaje, pero por si acaso. No he dicho, ¿vale? Pero os venía también todo con pues una tarjeta de presentación, ¿vale? Pues con el código QR, ¿vale? Para verla. Entiendo que la propia web de documentación, que ya he consultado alguna vez antes de poder ver cómo funciona este sistema. Encendemos. Lo dicho, tenemos actualmente... Ay, un poquito a ver si podemos... Ahí, un poquito mejor. Actualmente lo tenemos con un solenoide para controlar, digamos, el CO2, la salida de la presión y una sonda de temperatura. Pero, como hemos podido ver, podemos tener hasta 1, 2, 3 dispositivos más. Pues más solenoides o más dispositivos que van a sacar más adelante, ¿vale? Por ejemplo, un densímetro, ¿vale? Un medidor de densidad directo por cable, ¿vale? A una propia salida de Triclamp. Y tienen también preparados en los relés, ¿vale? Que tendríamos también 4 más 1 externo, ¿vale? Entiendo que el externo es para tenerlo con una caja externa. Por decirlo de alguna manera, los relés que tienen interno funcionan a 24 voltios. Es decir, podéis colocar solenoides de 24 voltios. Entonces, si necesitas controlar, me invento, el encendido y el apagado de la máquina de glicol, que es a 220, pues con un externo podéis hacerlo. O con un dispositivo de 48 voltios o de 12 voltios, con un externo a través de un relé, suficiente. Esto son salidas, ¿vale? Entonces, podéis también vosotros, siempre respetando las normas que diga Brutools, hacer un poquito lo que queráis. Quiero decir, si es una salida de 24 voltios, podéis colocar cualquier solenoide de 24 voltios, ¿vale? Si es una salida para controlar un SSR externo, desde SSR externo, vosotros podéis colocar lo que queráis, ¿vale? Al fin y al cabo, va a cortar y abrir el circuito de lo que vosotros le digáis. Siempre que sea, lógicamente, útil para este sistema, si no, no tiene ninguna lógica de funcionamiento. Vamos entonces a ver un poquito la pantalla y qué es lo que nos aparece. Bueno, en principio, ¿vale? Que directamente conectado y encendido nos aparece ya la temperatura y la presión en bares. Y como vemos, tenemos dos apartados de control manual y perfil de fermentación, ¿vale? Entiendo que desde aquí puedo crear un perfil nuevo, pero, vale, exacto, donde le puedo decir temperatura y bares y los días. Y el sistema irá encendiendo y apagando la máquina de glicol, ¿vale? Si la tenemos conectada, lógicamente, y abriendo los bares para que se vaya. Entiendo cómo cambiáramos esto, vale. Si entramos dentro de lo que es la propia presión, ¿vale? Nos deja cambiarlo. Los días también. Y entiendo que es activar, ¿o qué es esto? Exactamente, activar el paso. Tenemos dos, podemos eliminar, por lo que veo, y podemos crear nuevos pasos. Y tenemos también un último paso de call crash. Aunque esto en principio, sin ese paso podríamos hacer lo mismo, ¿vale? Nosotros le metemos el día, entiendo tú que le pones temperatura 4, la presión que quieras y los días, suficiente. Vale, bastante sencillito, ¿vale? Como estáis viendo, esto es una versión beta, ¿vale? No sé en qué versión estamos, a ver si lo podemos ver ahora, si tiene alguna actualización. Cancelar. Y tenemos control manual, que habéis escuchado que ha sonado algo por ahí.
¿Vale? Entonces, como vemos, tenemos un control manual, donde si estáis escuchando el solenoide, se está escuchando todo el rato, ¿vale? ¿Vale? Como veis, paramos, se escucha y abrimos. Paramos y abrimos. Se está escuchando el relé este de aquí. Opciones del menú que tenemos, vamos a ir viendo. El brillo, ¿vale? Apagado, 60, 75, a ver cómo se ve bien en el vídeo. Esto es apagado, bueno, se vería mal, pero vamos a dar un poquito más de brillo. Un poquito mejor. Esta es la pantalla, es cuando queremos que entremos, en 1 minuto, en 15, 60 minutos o apagado, 1 minuto. El sensor de temperatura, ¿vale? Que le indicamos 1, 2 o SG internal. Y aquí tenemos lo que parece que son los umbrales de enfriado y calentado. Entiendo es a partir de cuándo, ¿vale? Esto va a empezar a enfriar o calentar. Tanto para el frío como para el calor. Y lo que habíamos comentado antes, si tenemos también un solenoide para la entrada manual de gas. En este caso, como veis, lo tengo aquí sin fermentador y sin fermentación en curso. Directamente vamos a probar. Vale, lo encenderíamos y como veis, está marcado que una flechita está entrando CO2 o está activado. Entiendo que desde aquí ese solenoide se iría activando. El cambiar la temperatura, los bares, que podamos ver SG, es decir, la densidad, que en este caso no está aún, que podamos ver la alimentación, los bares, podemos cambiarle directamente ahí los que queremos. Esto hay que acostumbrarse a no darle tan a la ligera. Y ya está, directamente solo temperatura o directamente solo temperatura y presión, que al fin y al cabo es lo que tenemos nosotros ahora. No sé si hay más controles, en principio. Buscando un poquito de documentación, teníamos más opciones, como me parecía pues un poquito lógico también, ¿vale? Que estamos viendo las opciones dentro ya de nuestro perfil o el control de nuestro sistema, ¿vale? Si volvemos a la pantalla principal, si vamos a ajustes, tenemos más opciones. El idioma, por ahora veo solo disponible en inglés. Bueno, esto es lo mismo, el display de la pantalla y es en las pantallas, ¿vale? En 1 minuto es lo mismo. Vale, y aquí tenemos opciones más lógicas, ¿vale? Tenemos para definir la temperatura en Celsius o Fahrenheit, la presión, en bar, PSI. Tenemos también el volumen, en litros o galones. En principio ahora el volumen tampoco se utiliza porque el sensor de volúmenes aún no está disponible. Igual cuando veis este vídeo ya está disponible. Si es así, insisto, ¿vale? Lo que no veáis viendo que no está aquí, que es el kit inicial. Si lo voy probando, lo voy dejando tanto en el artículo como en la caja de comentarios. La densidad, para cuando tengamos también un sensor de densidad, en SG, en plato o en bricks. El peso también en gramos o en onzas. Y tenemos aquí también para elegir el voltaje del alimentador. Supongo que va en relación a tu localidad, ¿vale? Si hay países que trabajan 240 o 120, habrá que seleccionarla. Por si acaso esto, pues no lo toquéis, ¿vale? Si estamos en 230 o 230, la que vosotros tengáis. Tenemos para ponerle un nombre al tanque, ¿vale? Es decir, a nuestro fermentador. Pues aprovechamos ya que estamos. El mío, para que lo voy a utilizar siempre, va a ser el F80, así que F80. Mira, y directamente aquí si queremos también el modelo, que no nos deja seleccionar. No sabemos si porque no está conectado aún con internet, con la nube, o simplemente vendrá en una futura actualización. ¿Vale? Mira, lo que comentamos antes del relé externo. Si lo tenemos apagado o 5 voltios, elegimos cómo utilizarlo. Tenemos el sensor de temperatura que queremos elegir y lo que hemos visto antes, ¿vale? De los umbrales tanto de frío como de calor. ¿Vale? Sonidos del sistema. Vamos a activarlo. El alarma, por ahora lo activamos, a ver si nos suena algo y vemos un poquito qué nos hace. Y desde aquí, como veis, podemos definir los puertos, ¿vale? Es decir, los relés. Los 4 relés que tenemos para el sistema de frío, actual sistema de frío, para la salida del gas, la entrada de gas o, como veis, vamos a tener también, creo que esta ya existe, ¿vale? Para el dry hop automáticamente, que digamos con otro sensor de apertura que se nos abra. Lo mismo con la configuración del CAN bus. Actualmente, pues nos ha detectado en el CAN 1 automáticamente, un bus detecta automáticamente por direcciones, ¿vale? El sensor de presión, pero veremos que tendremos también para medios de densidad
Y tenemos también para un agitador y un medidor de nivel. Y un botón nos ha puesto de verificar, imagino, por si estamos cambiando aquí el que elegimos, ¿vale? Pues cuál verificar. Y tenemos unos botones, ¿vale? Que esto lo probaremos también para calibrar tanto el sensor de presión, densidad y de nivel. Entiendo que le daríamos... A ver, no, por el momento aquí tampoco nos funciona. Ya iremos viendo. Importante ya, por fin. Vamos a poder configurar ya nuestra Wi-Fi, ¿vale? Nuestro sistema, ¿vale? Y desde aquí, como veis, podemos ver las actualizaciones. Estamos en la 4.0.0. Vamos ahí. Entonces, lo primero, vamos a conectar nuestra Wi-Fi, ¿vale? Y desde aquí, bueno, he tenido que coger la consola porque me ha costado mucho meter la Wi-Fi, la verdad. Igual el teclado un poquito lento, entiendo que es de la versión que estamos en la 0.0.4. Una vez conectados, lo bueno, que nos aparece ya el símbolo de la Wi-Fi y nos pone que hay una actualización. Así que lo primero, actualizamos. Nos dice tanto del firmware del paquete, entiendo que es del control, como de la propia touch. Entonces, vamos a actualizar. Y esperamos. Como hemos visto en el firmware, al menos parece que hay firmware para diferentes aparatos, ¿vale? Como son la pantalla, el control y la sonda de presión también. La de temperatura no, entiendo que es, al fin y al cabo, es una lectura que será con algún MAX o algún módulo similar. Entonces, no es necesario porque todo lo que hace a raíz de la temperatura lo hace el propio control. Aprovechamos también que estamos grabando, aunque lo pondré en vídeo rápido, pues a ver cuánto tarda la actualización. Bueno, se ha apagado, así que parece que se está actualizando. Vale, se enciende. Vale, beta, estamos en la 6.0. Vale. Bueno, los menús han cambiado un poco porque antes había 10 pantallas, así que estamos en 8. Vale. Ya tenemos algún idioma más. Como veis, al menos, parece que están metiendo más opciones cuando estamos en la beta. El nombre, en vez de en otra pantalla, nos lo han puesto en la principal. Sonidos. El táctil sí que noto que va un poquito más fluido. Nada que ver. ¿Vale? Esto es lo mismo. Los relés mismos. Y si los queremos activar, perfecto. Está chulo, ¿vale? Porque le decimos para qué lo queremos. El bus lo mismo. Presión. Nada que ver, ¿eh? Quiere decir que el táctil se nota que va un poquito mejor, ¿vale? Ya que estamos directamente conectados a la Wi-Fi, que está conectado con nuestros datos y ya está. Y por último, actualizaciones. Tenemos también un apartado para conectar con la nube. Por el momento no está disponible. Y para activar el sistema entiendo que es control remoto desde la nube, que creo que eso va a estar muy chulo, ¿vale? Digamos, conectaremos nuestro FCS a nuestro sistema a la nube y desde ahí será un portal. Todo lo que hemos controlado desde aquí, podemos hacerlo desde allí. Actualmente, por lo que veo, es simplemente local. Estaros pendientes, ¿vale? Porque en el momento de que salga en la nube, lógicamente, lo voy a probar sí o sí. Me gusta jugar con los controles en la nube, como de hecho ya sabéis con mi página nueva, que está creando un apartado nuevo de sistemas de control en la nube. Después de actualizar a la 6.6 nos sale una nueva actualización, en este caso del sensor de presión. Aprovechamos y actualizamos el sensor de presión. Muy rápido de actualizar. Nada que ver con la otra, lógicamente es un esclavo del propio sistema, no es lo mismo que actualizar el sistema completo ni la pantalla. Vale, y parece que sí o sí ya está todo actualizado, aunque vamos, imagino que están trabajando en ello y va a haber actualizaciones continuas. Esto es lo que hay por ahora, esto es el kit inicial. El control que tenemos para empezar con FCS de Brutools. Repasamos, tenemos inicialmente el sensor de presión, ¿vale? Tanto para entrada y salida de CO2, sensor de temperatura y control de glicol. Y a futuro, como hemos visto, vamos a tener un sensor de densidad, de litros, un agitador, parece que está bastante interesante y con un control vamos a poder controlar un montón de cosas de nuestro fermentador. Iré actualizando, insisto, tanto los artículos, si es necesario algún vídeo, ¿vale? Para ver cómo funciona todo.
Vamos a dejar este vídeo como introducción de lo que nos viene en FCS inicial y vamos a hacer un segundo vídeo más cortito, ¿vale? FCS visto montado en un fermentador y cómo funciona, ¿vale? Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.